Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: «Paz a ustedes». San Juan 20:19. El miedo es una emoción que provoca dolor por causa del peligro real o imaginario. Esa emoción también está acompañada por el deseo de evitarlo y de escapar de la amenaza. Es un instinto común en todos los seres humanos. Nuestras actitudes ante la vida están condicionadas en gran medida por esos temores que brotan de nuestro interior. Los seres humanos estamos expuestos al miedo porque no tenemos el control completo de los sucesos que nos rodean. Eso ocasiona que muchas veces nos convirtamos en personas vulnerables de las circunstancias. La sociedad se ve afectada por esos temores y el crecimiento personal se debilita y deja de avanzar. Es por eso que todo hombre y mujer necesitan vencer sus miedos. Hermana y hermano, ¿reconoces cuáles son tus miedos? ¿Consideras que te sería provechoso reconocerlos? En la porción del Evangelio de este segundo domingo de Pascua, San Juan 20:19 al 31, nos damos cuenta de que los discípulos de Jesús tenían miedo, estaban escondidos por temor a perder la vida como Jesús la había perdido. Ellos estaban con la puerta cerrada para que los judíos no los encontraran. Seguramente habría personas a las que les daría mucho gusto hostigarlos y entregarlos también a las mismas autoridades que habían planeado la muerte de Jesús. Así que por esa razón sentían un gran temor. Actualmente los modernos seguidores de Jesús no vivimos con miedo a ser perseguidos por los judíos, pero estamos viviendo con otros miedos que de la misma manera nos pueden mantener aislados o escondidos. Temores comunes como el miedo al qué dirán, el miedo al ridículo, el miedo a la pobreza, el miedo a cometer errores, el miedo a que se diga de nosotros que no somos buenos cristianos, el miedo de la inseguridad, el miedo a la verdad, en fin, existen infinidad de temores de los cuales podemos estar siendo presas en este momento. Inclusive los miedos irracionales y obsesivos de las fobias que cada vez son más comunes en nuestra sociedad actual. La causa de esos miedos es nuestra inseguridad, porque no tenemos el control completo de las cosas, de las personas, de la economía o del futuro. Los discípulos de Jesús también se sentían inseguros y por eso estaban llenos de temor. Ellos se encontraban en una situación muy vulnerable, porque el miedo no es buen consejero. Nuestra sociedad se ve afectada cuando el miedo nos controla. Siendo inseguros, nos hacemos vulnerables y tomamos decisiones equivocadas, decisiones que nos pueden hundir más, provocando que esos temores se hagan realidad. Por ejemplo, el miedo a la pobreza ha llevado a gran parte de la sociedad a ser presa de los créditos bancarios impagables. El miedo a la inseguridad ha llevado a otros a invertir grandes sumas de dinero en seguridad excesiva. El miedo a la verdad ha llevado a muchos otros a ser víctimas de la mentira, vivir mintiendo para ocultar una nueva mentira cada día. Esto y muchas cosas más son las que van convirtiendo a nuestra sociedad en un lugar aún más hostil. Nos convertimos en personas cada vez más débiles. Nuestras iglesias o instituciones también van perdiendo cada vez más su fuerza transformadora, su poder de mejorar el mundo. Jesús sabía del miedo que estaban padeciendo, así que llegó con ellos para animar a ese pequeño grupo de temerosos discípulos. «Paz a ustedes», les dijo. Debía haber un cambio en ellos, porque si seguían asustados y ocultos, podría llegar verdaderamente su fin. Los discípulos necesitaban vencer ese miedo, y solamente lograron vencerlo debido al impulso, la confianza y el propósito que encontraron en Jesucristo, su Maestro y amigo. Jesús le dio sentido y un motivo para que salieran de allí,
Les dijo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y la razón específica para enviarlos al mundo no era para que llevaran a cabo una simple vida personal, era para ir en búsqueda de otros temerosos iguales a ellos. Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Es decir, que ayudaran a liberar a aquellos a quienes el temor los había conducido al pecado, es decir, a tomar malas decisiones en sus vidas. Lo que sucedió después lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles 5:12, que dice: por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente. Alentados por Jesús y acompañados por el Espíritu Santo, los discípulos lograron vencer ese miedo, salir y poner en práctica las palabras de Jesús. Tú y yo también necesitamos vencer nuestros miedos personales, pero en primer lugar necesitas identificarlos. Hermano y hermana, ¿sabes cuáles son los temores que más te dominan en este momento? ¿Los identificas bien? ¿Qué haces para vencerlos? Después de que Jesús apareció en medio de ellos, pudieron salir de su encierro y se atrevieron a salir y enfrentar al mundo. Hermano y hermana, siéntete motivado y motivada a reconocer tus miedos. Identifica tus temores. Si en este momento hay alguno que te está atormentando, no luches solo o sola contra él. Cristo ha resucitado. Cristo es la fuerza que impulsó a los discípulos, y hoy Cristo sigue siendo el mismo para ti. Los discípulos no podían salir por sus propias fuerzas, así como tú no podrás salir solo de tus temores. Tómate de ese Jesús resucitado que cree en ti y que vive en ti. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo con Él podrás enfrentar tus temores para vencerlos y encontrar de esa manera la seguridad que animó a sus discípulos. Atrévete a ser un hijo y una hija de Dios que vence sus miedos y se encamina a ser feliz, ayudando a otros a ser libres también. Amén.